3.2 billones de bases. Obviamente esto da cabida a que ciertas personas tengan una forma distinta de responder a las enfermedades y que esto se deba a esas variaciones genéticas. En este momento hay varios grupos de científicos estudiando entonces el nuevo virus y cómo los genes determinan si una persona se va a enfermar o no. Y también están estudiando muchas de las medicaciones que existían, que ya estaban disponibles, haciendo estudios genéticos para ver cómo las personas responden a estos tratamientos. Y finalmente estamos muy interesados en determinar cuáles son esas personas que inmunológicamente, basados en sus cambios o en sus DNA, cómo hay personas que están más comprometidas y que pueden estar a mayor riesgo, porque eso sería muy importante. Entonces, hoy quiero mostrarles los resultados de ciertos estudios que se han publicado recientemente y que me parecieron interesantes para compartir con ustedes, haciendo una actualización de lo que se conoce acerca de SARS-CoV-2, que es el nombre que se le da al virus que causa el COVID-19. Quiero hablar un poquito de la asociación que existe con otros coronavirus que ya se conocían, y todo esto nos está dando pistas acerca del comportamiento y especialmente acerca de las debilidades del virus. Esta información es muy importante durante la creación o el desarrollo de una vacuna, que yo creo es la única posibilidad que tenemos de dominar este problema en el futuro. Como ocurre con otros coronavirus, todo el SARS-CoV-2, el virón de este virus, tiene 4 proteínas estructurales que ustedes ven en el diagrama aquí. La proteína S, que es la que está en la espícula, o spike en inglés, es muy, muy importante porque tiene mucho que ver con la forma en que el virus entra dentro de la célula. Hay una proteína M que está formando la membrana, una proteína E que es parte de la envoltura, y después hay una proteína N dentro del virón que ancla a la molécula de RNA, que como ustedes saben este es un virus que es RNA, no ARNA como los otros virus que conocemos. Entonces se encuentra que existe gran similitud entre los coronavirus que ya conocíamos, el coronavirus del SARS y el MERS, y el nuevo coronavirus, que en algunos sitios todavía lo llaman como el nuevo coronavirus. Nosotros aquí utilizamos el término de SARS-CoV-2 y utilizamos SARS-CoV-1 para designar el virus que se conocía anteriormente. Y como ven aquí hay una gráfica de esta sección donde están las proteínas, y hay, lo que se quiere decir aquí es que hay bastante similitud entre todos estos coronavirus, pero hay ciertas diferencias que son significativas y voy a hablar de eso más adelante. El SARS usa una proteína receptora, que la llaman el AC2, que se encuentra en las superficies de muchas células humanas, y también hablaremos un poquito de eso. Y hay otra que es la proteína producida por el gen TMPRSS2, y también les mencionaré por qué tiene cierta importancia en la entrada de este virón dentro de la célula humana. Estos son cosas absolutamente importantes en el desarrollo de una vacuna en el futuro. Voy a compartir unos estudios que me parecieron interesantes. Los estudios iniciales del genoma del virus que causan esta enfermedad lo hicieron los investigadores chinos. Aquí hay un par de publicaciones de estos grupos de la ciudad de Wuhan. En una que publicaron en Lancet en enero 29, analizaron los genomas de los virus obtenidos de un grupo de 9 pacientes que estaban hospitalizados en la unidad de cuidado intensivo durante el brote inicial en esa ciudad que sucedió a finales de diciembre y a comienzos de este año. Todos ellos habían estado expuestos al mercado de pescado de Wuhan, y los genomas virales que analizaron tenían 99.9% de similitud entre ellos. En la gráfica de la derecha
vemos el árbol filogenético basado en datos genómicos. Las flechas azules marcan los datos de SARS-CoV-1 y de MERS. Los verdes marcan otros coronavirus que son comunes en los seres humanos, y se ven en rojo los datos de los pacientes positivos para el SARS-CoV-2. Y aquí lo que se quiere mostrar es que estos virones o partículas virales, los genomas de estas partículas virales tenían gran similitud con una virón del murciélago, que va a ser muy importante. Quiero que ustedes vean ese RAT-G13. Lo vamos a mencionar varias veces porque tiene gran similitud con el SARS-CoV-2. Otro estudio fue publicado el 7 de febrero en la revista Nature, y allí describen los estudios genómicos hechos en 7 pacientes que estaban hospitalizados con COVID-19 en otra unidad de cuidado intensivo en Wuhan. 6 de ellos eran vendedores o mensajeros del mercado de la ciudad. 5 pacientes fueron positivos para coronavirus. Los investigadores hicieron secuenciación de nueva generación en estos pacientes y encontraron que había 87% de semejanza con otros coronavirus. Casi 80% de la secuencia genómica era idéntica a la secuencia del SARS-CoV-1. En la gráfica aquí en la izquierda mostramos el porcentaje de homología entre SARS-CoV-2 y varios coronavirus. La homología perfecta sería de 100%, está señalada aquí. Como ustedes ven, la línea azul que representa ese genoma del murciélago tiene una alta homología con el SARS-CoV-2, más del 96%. Las otras líneas muestran otros coronavirus del murciélago, pero ninguno de ellos tiene la misma cantidad de homología. Y se ve aquí el SARS-CoV-1, que es la línea roja. Ustedes pueden ver cómo la similitud o la homología es mucho menor. Ahora, todos estos datos sugieren que el COVID-2 tuvo aparición reciente y es consistente con la teoría de que la enfermedad se originó en los murciélagos. Esto no es nada nuevo, ustedes lo han escuchado, pero ya estamos teniendo los datos que confirman que eso efectivamente es así. Sin embargo, se sugiere que hay un vector intermediario, ya que en el mes de diciembre la mayoría de los murciélagos están hibernando y estos animales no estaban vendidos, no se estaban vendiendo en el mercado de Wuhan, mientras que sí se estaban vendiendo otros animales. Ahora, el pasado 17 de marzo se publicó en la revista Nature también un artículo acerca de la similitud entre distintos coronavirus. Este esquema aquí muestra el genoma de SARS-CoV-2 y abajo hay una ampliación de la unidad de la proteína S y las dos subunidades que son la subunidad 1 y la subunidad 2. En la 1 se encuentra el dominio de unión al receptor, conocido como Receptor Binding Domain, que es uno de las áreas en el genoma de los coronavirus que tiene más variación y es muy importante. Aquí abajo ven la comparación de varios coronavirus, incluyendo el SARS-CoV-2 y el del murciélago, y se comparan las distintas secuencias de aminoácidos y están marcadas en distintas porciones de esta secuencia las áreas que son semejantes. Hay precedente indicando que inserciones o cambios en la secuencia genómica tienen que ver con la patogenicidad de los virus y de otros patógenos. Entonces, aquí lo que está mostrado con la línea roja es una inserción de varias bases que ocurrió en el SARS-CoV-2 humano y que no se encuentra en los otros, ni en el de murciélago, ni en el del pangolín, ni en los otros que estudiaron acá. Entonces, esto lo mencionamos porque es probable no solo que esto tenga que ver con la diferencia de patogenicidad de este virus, sino
también con la posibilidad que en el futuro se vayan a encontrar otras mutaciones de este mismo virus, sencillamente cuando se cambian las bases que se insertan en ciertos dominios que son de importancia para el virus. Aquí hay una descripción completa de la secuencia del genoma SARS-CoV-2, perdón, que se publicó también en la revista Nature el 26 de marzo. Y aquí esta gráfica muestra la secuencia del dominio de unión al receptor de 6 coronavirus. Las flechas rojas muestran 5 residuos de aminoácidos en el dominio de unión del receptor AC2, los cuales son semejantes entre el SARS-CoV-2 y el coronavirus del pangolín. Son más o menos el 97% idénticos. Asimismo, se ve que el coronavirus del murciélago es muy cercano al del pangolín, lo que es consistente con el concepto de que este animal puede haber sido uno de los vectores intermediarios para la enfermedad de los humanos, que se originó en un murciélago, pero que obviamente parece que tuvo otros vectores. Y aquí este es un reporte aparentemente en octubre del año pasado se reportaron 2 pangolines muertos en un refugio de animales en Guangdong, que es el estado en China donde está Wuhan. Y se encontró que esos animales habían muerto por una infección con un coronavirus. Y como coincidió con la fecha del comienzo de la epidemia, entonces se hizo la teoría de que de pronto estos animales tenían unos virus semejantes a los que estaban causando la enfermedad en los humanos. Y efectivamente esto es un estudio que se publicó en Current Biology el 6 de abril de este año. Allí analizaron las secuencias genómicas del SARS-CoV-2 del humano, el COVID del pangolín y el del murciélago. Y como ustedes ven aquí en estas tablas muestran los grados de similitud de la secuencia genómica y de los aminoácidos. Y se encuentra que hay una similitud significativa entre los distintos genomas. Aquí en el árbol filogenético pueden observar cómo el SARS-CoV-2 de los humanos está localizado muy cercano el de coronavirus del murciélago, así como el coronavirus del pangolín. Y todos estos están ahora agrupados en un grupo que se llama SARS-CoV-2 grupo. Ok, entonces en el momento existe un gran esfuerzo a través del globo buscando entender mejor SARS-CoV-2 para poder prevenir y curar al COVID-19. La epidemia del síndrome respiratorio agudo severo que ocurrió en 2003 le causó la muerte a más de 700 personas en el mundo. Y la epidemia del síndrome respiratorio del Medio Oriente, la que conocemos como MERS, también causó la muerte a más de 800 personas en el mundo. La epidemia del SARS-CoV-2, que nos está afectando en este momento, hasta el momento ha causado más de 350,000 muertes y ha infectado creo que los datos que miré esta mañana, cerca de 6 millones de personas en todo el mundo. ¿Por qué menciono esto? Porque parece que hay muchos datos, mucha evidencia que sugiere que estos datos realmente no representan el número real de casos y de que hay muchos más casos de personas infectadas que no tienen sintomatología. Estos son los portadores asintomáticos que se conocen. Y ¿cómo podemos determinar? Realmente no sabemos cuántas personas son realmente asintomáticas, la cual tiene mucha importancia cuando se habla de abrir la sociedad otra vez y empezar a permitir que la economía pueda tener un respiro. Ahora, quiero darles varios puntos o varias anécdotas para ilustrar este punto. Por ejemplo, en una residencia de adultos en el estado de Washington, acá, una
hubo varios de estos pacientes residentes que se infectaron y habían unos que ya están infectados, después se infectaron 10 más y hubo 3 pacientes que tuvieron la prueba positiva y nunca desarrollaron ningunos síntomas. También eso lo vieron en un grupo de una casa de indigentes en la ciudad de Boston. Allí encontraron que 36% de las personas que les hicieron pruebas eran positivas y no tenían síntomas. Lo mismo sucedió en otro estudio que le hicieron los italianos, que está en ese momento en prepublicación. Allí encontraron 43% de las personas lo mismo, asintomáticas y sin ningún síntoma. Y en ese estudio italiano además encontraron algo muy preocupante, que es que no encontraron diferencia en el riesgo de contagio entre personas con o sin síntomas respecto a la carga viral de sus muestras en las pruebas de laboratorio. Las pruebas de anticuerpos que se empiezan a hacer hoy en día en varias partes del mundo están agregando evidencia de que entre el 10 y el 40% de las personas infectadas no desarrollan síntomas. En la ciudad de Boston, que es una ciudad donde hay una alta incidencia de COVID en el momento, el pasado 18 de mayo la ciudad reportó los resultados de un estudio de la prevalencia de anticuerpos en una población completamente asintomática. Tomaron parte 750 personas, las cuales le hicieron el PCR con una muestra nasofaríngea y asimismo le hicieron la prueba de los anticuerpos. Y se encontró una prevalencia de cerca al 10%, y entre esas personas se encontraron que 2.6% de personas que tenían el PCR positivo estaban completamente asintomáticas. Los resultados, así como ciertos reportes que tenemos de los casos de la ciudad de Nueva York, sugieren que hay por lo menos 10 veces más infecciones que casos reportados. Y se estima entonces que la mortalidad aproximada de COVID-19 es de 0.8%. La susceptibilidad a las infecciones, como todos ustedes saben, y a muchas enfermedades, se deriva de una compleja interacción entre el ambiente y una serie de factores genéticos. Y publicaciones médicas demuestran asociación entre el loci del antígeno leucocitario humano, que lo representamos aquí como HLA por las siglas, por el nombre en español, en inglés, y infecciones como el SIDA, la hepatitis, la tuberculosis, la leishmaniasis, la malaria. Los HLA están codificados por genes en el cromosoma 6p21 y esta zona se llama el complejo de histocompatibilidad mayor y esta es una parte muy importante de la respuesta inmunológica. Todos estos alelos que están allí se clasifican en 3 clases y todos nosotros aprendimos eso cuando estábamos en la escuela de medicina. Se ha encontrado que hay personas con ciertas versiones de este grupo de histocompatibilidad que varía entre distintos individuos que tienen enfermedad más severa al SARS y que llevan una carga viral más alta que otras personas con otras versiones del sistema de histocompatibilidad. Y entonces, basados en esos estudios, se cree que la variación en los genes HLA explican las enormes diferencias en la severidad de infección de muchos pacientes con COVID-19. Pero obviamente no es probable que eso sea la única explicación. Esta es una parte importante del rompecabezas, pero probablemente hay otros factores que son importantes y eso se está estudiando hoy en día porque es muy importante saber estos datos para poder identificar a estas personas en la población que van a tener más riesgo de contraer la enfermedad. Otro gen que es sospechoso, como les mencioné al principio, es este TMPRSS2, que ya se conocía porque está asociado con la infección de la influenza. El TMPRSS2 ayuda a formar una proteína que el coronavirus usa para entrar a la célula humana. Y parece que a las personas que producen más cantidad de esta proteína les va peor. Si esto puede probarse clínicamente en relación al SARS-CoV-2, entonces sería muy importante porque daría un sitio o una
estrategia para tratar de combatir al virus. Los investigadores también están muy interesados en el gen que ya también mencioné, del AC2, que es el gen que codifica el receptor a la enzima convertidora de angiotensina. Esta se encuentra en la superficie externa de muchas células, por ejemplo en los pulmones, las arterias, el corazón, los riñones, el intestino. Las espículas del coronavirus se conectan a estos receptores AC2 para agarrarse a la célula. Y se ha propuesto que pacientes recibiendo tratamiento para la tensión alta con inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o con bloqueadores de los receptores AC2 podrían tener un peor o un menor, o un mejor o un peor, realmente no se sabe. Y dicen que esto podría deberse a que AC2 es el receptor del virus en las células humanas. Sin embargo, esto no se ha comprobado y es más, se han descubierto que la expresión de AC2 está disminuida, no aumentada, disminuida en pacientes después de que están infectados con el SARS-CoV-1. Lo que resulta, parece, es que esto causa una activación desproporcionada del sistema de renina, angiotensina, aldosterona, lo que acelera la progresión de la neumonía y parece que ese es realmente el mecanismo que está envuelto con el AC2. Ahora, el genoma del misterioso virus causando la enfermedad respiratoria en China fue publicada el pasado 10 de enero por los investigadores chinos. Como discutimos ya, el nuevo coronavirus 2 es similar al coronavirus que causó el brote de SARS en el año 2003, pero tiene diferencias significativas. Los científicos se dieron cuenta inmediatamente que nadie iba a tener inmunidad contra este nuevo virus porque era muy distinto. En manera de días, unas pocas semanas, después de que se publicó en enero el genoma del viral, docenas de laboratorios alrededor del mundo empezaron a diseñar vacunas para proteger a los billones de personas del planeta. A principios del mes pasado había más de 80 compañías e instituciones en 19 países que estaban trabajando en vacunas. La mayoría de estas vacunas se están haciendo con técnicas genómicas y no con los métodos tradicionales que se han utilizado en los últimos 70 años para hacer las vacunas de la influenza. Así que quiero hablarles un poquito acerca de eso, porque es otra parte donde la genómica está participando en la respuesta que le estamos dando a esta pandemia. Lo que los laboratorios están tratando de hacer es enseñarle a la célula cómo reconocer esa proteína que está en la espícula, que es esa estructura que sale o que protruye del virón del SARS-CoV-2 como si fuera un clavo en un neumático, ¿no? y que le permite al virus introducirse. Y muchos de estos laboratorios ya estaban trabajando en virus, en vacunas contra estos virus, otros tipos de virus, antes de que empezara la epidemia, y estaban utilizando estas nuevas formas genómicas de hacer vacunas, pero realmente nunca se había listado hasta el momento ninguna de estas vacunas. Entonces, si logramos hacer una vacuna efectiva en los próximos meses, sería la vacuna desarrollada más rápidamente en la historia de la humanidad. Quiero hablar un poquito acerca de estas diferencias en la forma convencional, donde se inyecta una versión modificada del virus o un pedazo de esto en una solución. El sistema inmunológico reconoce como amenaza y crea anticuerpos para neutralizar al virus y puede trabajar en cualquier parte del organismo. El problema con esto es que puede tomar entre 4 y 6 meses para encontrar los antígenos correctos y, por ejemplo, en el caso de la influenza, cambia todos los años, hay nuevas cepas y nuevas mutaciones del virus. Realmente este proceso sería exclusivamente lento para atacar una situación que nos está atacando en todas las partes del mundo. Por eso es que los laboratorios empezaron a utilizar métodos de ingeniería genómica para desarrollar un modelo de ADN viral que se integra dentro de los modelos virales creados en el laboratorio. Los modelos se hacen con ADN o ARN y estas moléculas son inyectadas en células humanas
el mecanismo celular usa la instrucción del ADN o del ARN para hacer antígenos virales a los que el sistema inmunológico entonces reacciona haciendo anticuerpos. De paso, este es el mismo mecanismo que usa el virus para reproducirse. El virus no tiene la capacidad de reproducirse por sí mismo, necesita estar dentro de una célula y necesita utilizar el sistema de la célula para poder formar copias de sí mismo. Ahora, los laboratorios están usando 3 técnicas para introducir estas partículas virales. Y eso tiene un poquito que ver con los resultados que tenemos hasta el momento. La primera es un plásmido del ADN. Y estos son muy prácticos porque si hay una mutación en el genoma del virus, los investigadores pueden fácilmente cambiar ese modelo y poner el nuevo. O sea que facilitaría si hubiera cambios genómicos del virus como esperamos que van a haber. Este método ha sido utilizado para hacer vacunas de uso veterinario, pero realmente no se ha aplicado en los humanos porque hay un problema y es que estos plásmidos no tienen entrada de la célula, de la membrana exterior que protege la célula, no entran fácilmente. Y entonces lo que están haciendo ahora es administrar cargas eléctricas breves en el área donde se está inyectando la vacuna, porque eso hace que la piel abra los poros y facilite la entrada del plásmido. O sea, hay un poquito de inconveniente. Hay una vacuna que se está haciendo con esta técnica por un laboratorio llamado Inovio Pharmaceuticals, que tiene sede en Pensilvania. Ellos antes estaban trabajando en una vacuna contra el MERS y inmediatamente adaptaron su plataforma para hacer una contra el SARS-CoV-2 y la compañía dice que los niveles de anticuerpos son muy similares a los de las personas que se han recuperado de la enfermedad. Ahora, con los plásmidos se introduce el ADN o el ARN dentro de la célula, pero este paso de introducción dentro de la célula se puede obviar usando unos cargadores lipídicos, porque esos pasan la membrana celular muy fácilmente. Este mecanismo es mucho más efectivo en movilizar el sistema inmunológico que el de los plásmidos y produce también una inmunidad más potente, lo que permite utilizar dosis mucho más bajas para vacunar. Hoy en día hay vacunas de la rabia, del HIV y de Zika que se han hecho con esta metodología y que están actualmente en estudios clínicos iniciales. El laboratorio Moderna, que seguramente ustedes habrán escuchado en las últimas 2 semanas, este es un laboratorio en Cambridge, Massachusetts, está usando este mecanismo lipídico para hacer una vacuna contra SARS-CoV-2. El problema en esta técnica es que las vacunas de ARN son mucho menos estables que las que se hacen con los plásmidos y, por ejemplo, ciertas enzimas del organismo pueden destruirlas, así mismo como el calor. Entonces, esto sería un problema, especialmente en países pobres, porque habría que refrigerar todas estas dosis de vacunas. Las vacunas del ADN de los plásmidos no tienen el problema de ellos toleran las temperaturas altas. El último sistema que está utilizado por un laboratorio llamado Johnson Johnson, que también es bien conocido, está usando este método que es introducir el ADN dentro de un virus de la gripa común. Y este vector se inyecta en las células humanas y allí dentro de ellas descarga el ADN viral. El problema es que el sistema inmunológico puede reconocer estas células virales y las puede destruir. Y también existe el temor de que los adenovirus puedan enfermar al huésped humano. Entonces, para evitar ese problema, la tecnología en este momento están utilizando adenovirus que no tienen la capacidad de replicarse porque les falta una sustancia de replicación que el ser humano no tiene. Aquí están listadas las compañías que están trabajando, algunas, como les dije, son más de 80 la última vez que yo miré, pero quiero hablar un poquito acerca de un par de detalles. Para proteger el mundo entero, incluso si se encontrara una vacuna en los próximos meses, se requeriría una capacidad productora inmensa.
A finales de abril, solo 3 meses después de que el genoma viral fue publicado, la Universidad de Oxford empezó un ensayo clínico que está usando estos adenovirus que no son replicantes. Moderna, la otra compañía en Massachusetts, empezó los estudios de la vacuna ARN incluso antes, en marzo 16, y el laboratorio Johnson Johnson desarrolló el prototipo de vacuna con los adenovirus en solamente 4 semanas, y en este momento están haciendo los ensayos en animales. Las vacunas que usan los plásmidos no han sido escalados a millones de dosis, y compañías pequeñas como Inovio y Moderna obviamente no podrían hacer esto. Esto tendría que ser un esfuerzo a nivel global o con colaboración de todos los países. En el otro lado, las vacunas que se hacen con los adenovirus, aunque son más engorrosas para producirse, una vez se prueba la efectividad, pueden ser productivas en larga escala, y entonces pues tendrían esa ventaja. Aquí en las últimas semanas, los Estados Unidos hizo acuerdos con el laboratorio Johnson Johnson, les prometieron $1.000 millones para patrocinar los ensayos clínicos en humanos, que probablemente empezarán en septiembre. Y el gobierno más recientemente prometió casi 500 millones de dólares adicionales para la producción masiva de la vacuna si hay resultados prometedores. Entonces, vemos cómo las variaciones genómicas podrían determinar que ciertos individuos sean resistentes intrínsecamente a la infección con coronavirus. Ya antes se había demostrado que los genes de una persona pueden hacerlo inmune a una enfermedad. Por ejemplo, las pacientes con el virus del HIV o el norovirus que causa diarrea y otras enfermedades que se transmiten de persona a persona. El estudio de esos casos inusuales o excepcionales, como les menciono acá, son probablemente los que nos pueden dar información acerca del mecanismo o los mecanismos que determinan las variaciones individuales, y nos podrían dar información que ayude a determinar riesgos individuales y a diseñar métodos más eficientes de atacar el virus. Entonces, obviamente, estas personas que se encuentran en distintas partes del mundo, que tienen resistencia, que parecen no estar infectadas, están siendo buscadas porque el estudio de estas personas probablemente nos puede dar cierta luz en estos mecanismos. Como se dan cuenta, la carrera para encontrar la vacuna contra SARS-CoV está en pleno auge. La tecnología genómica ofrece nuevas perspectivas para el diseño rápido de una vacuna eficaz. Sin embargo, estos nuevos métodos no han sido probados previamente en animales o en humanos, y podríamos encontrarnos con sorpresas un poco desagradables en esta carrera acelerada de encontrar la forma de detener esta pandemia que está siendo tan costosa para la humanidad. Así que me parece que tenemos por delante todavía mucho trabajo que hacer. Por un lado, hay mucha información positiva que ha venido en una rapidez que nunca habíamos visto nunca antes en ninguna de las situaciones de pandemia que han ocurrido en el mundo, pero tenemos que todavía ser humildes y reconocer que no solamente saber la información se va a traducir en una respuesta efectiva contra la enfermedad. Esto es lo que tenía por compartirles. Muchas gracias por escuchar y estamos listos a contestar las preguntas que tengan. Bien, doctora, muchísimas gracias. Realmente hemos visto cómo usted domina muy bien el tema y algunas implicaciones que tiene, ¿no? Como por ejemplo, algunas cosas que yo pude anotar, como el asunto de los portadores asintomáticos, lo que hace diferente esto, ¿no? Y lo que nos hace tan susceptibles de ser contagiados, ¿no? Hay un 10% de personas que no tienen sintomatología, y esto es muy importante tener en cuenta. De ahí que las recomendaciones de aseo o de distanciamiento son muy importantes. El asunto de que si se logra una vacuna sería lo más rápida, la vacuna más rápida
que se haya formulado para un virus. Y eso determina lo importante y lo difícil que ha sido para el mundo esto de acá, ¿no? Nos ha cambiado realmente. Y Mm. también estas vacunas en base a ADN, ARN, usadas con antígenos. También algo importante que anoté, que hay personas que son resistentes y que se las busca para poder estudiar, ¿no? Bueno, con todo esto, si nuestros médicos tienen alguna pregunta, es importante, ¿no? Si la pueden poner, ¿verdad? Dice, aquí hay una pregunta, ¿no? Dice, una persona que ya se contagió, ¿se puede volver a contagiar o ya tiene anticuerpos? Esa es una de esas dudas que se tienen porque normalmente cuando una persona se contagia con uno de estos virus, desarrolla inmunidad y el sistema inmunológico está listo para cualquier otro ataque del mismo virus en el futuro. Sin embargo, hay ciertos estudios que se han hecho que ponen en duda un poquito ese dogma de que una vez la persona ha sido infectada o ha tenido la enfermedad, es inmune a la condición. Entonces, lo que yo diría es que hoy en día no estamos seguros y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Eh, por ejemplo, estaban pensando en desarrollar como un pasaporte donde las personas van, se hacen la prueba de los anticuerpos y, y con esto se puede determinar si son inmunes o no. Pero están poniendo en duda que realmente tener los anticuerpos eh, realmente significa que son inmunes. Entonces yo espero que con información de todos esos estudios que se están haciendo en el momento tengamos una respuesta mejor, que en este momento no sabemos. Bien. Hay otra pregunta respecto a los vectores. ¿El pangolín es el único vector? ¿Podrían encontrarse otros? ¿Podría surgir algún otro vector? Se ha identificado que ese ha sido un vector posiblemente, pero ¿hay otros más? Sí, Vectores. yo revisé muy rápidamente estudios con otros animales. Este no es el único. Lo que pasa es que como hubo esa enfermedad con los pangolines allá en esa ciudad, entonces por eso hicieron unos estudios y eso está claramente determinado que son cercanos. Pero sí, existe la posibilidad de que estos son virus que pueden volverse simbióticos en distintas especies. Eso es así. Entonces, eh, lo cual sería importante determinar, eh, porque pues sí, necesitamos saber cuáles son las reglas higiénicas que los departamentos de salubridad tienen que establecer y para eso se necesita determinar esta información. O sea, hoy en día sabemos con seguridad que el pangolín es un vector porque el genoma está muy cercano, como se ha podido demostrar, pero deben haber otros animales también. Ok. Hay una pregunta más. Dice, hay muchos exámenes para determinar hisopado, PCR, inmunoglobulinas. ¿Cuál sería el recomendable? Ya, en realidad cualquier sitio que va a hacer esos estudios debe tener disponibles el estudio del genoma viral, que es el que se hace con el PCR, y en el cual hay varias formas de obtener las muestras. Por ejemplo, hay estudios donde si se obtiene nasofaringio o oral, tiene diferencia en la cantidad de virus que se obtienen con el mismo kit de la prueba. Pero ahí lo que se está buscando es el virón que está presente en las secreciones. El problema es que estos virus no aparecen en la persona infectada, sino por lo que los estudios muestran después de 5 a 7 días de infección. Entonces, si se le hace a una persona el estudio del PCR y es negativo, la persona puede estar infectada, pero todavía no está expresando la carga viral en la muestra nasofaringea. Por eso hoy en día estamos utilizando esto más que nada para pacientes sintomáticos, porque si un paciente ya tiene los síntomas, entonces es más probable que se vaya a encontrar el PCR positivo
Y si el paciente tiene síntomas y sale negativo, le volvemos y le repetimos después de unos cuantos días para asegurarnos de que realmente no es un SARS-CoV, porque también hay otras influencias y otras enfermedades que pueden dar síntomas semejantes. Con respecto a los anticuerpos, que es lo que va a hacer en el futuro la prueba que todas las personas vamos a tener que hacernos, porque va a determinar si tenemos inmunidad o no contra el virus. Va a decir si hemos estado expuestos, como la inmunoglobulina G demostraría, y si hemos desarrollado la inmunoglobulina M, que serían los anticuerpos defensivos. Estas pruebas pues son un poquito más complicadas, no están tan disponibles como las del PCR, pero ya se están utilizando para hacer estudios de la comunidad, porque realmente ese va a ser la única forma de saber quién es portador asintomático y quién no es. Existen dos problemas. Uno, que no sabemos si la inmunidad es de por vida y de que la persona que carga anticuerpos va a estar inmune. Eso no lo sabemos. Hay que determinarlo. Es probable, pero no lo sabemos. Y el segundo es que los anticuerpos toman tiempo en formarse dentro del sistema inmunológico. Entonces también depende de cuándo se toma la muestra para estar seguros de que el paciente va a tener los títulos positivos. Hoy en día tenemos estos cuadros donde nos dicen a los 5 días se hace esta, después de los 7 días se hacen las dos, después de 21 días parece que ya en el PCR va a ser negativo, aunque la persona ya está infectada. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir esos cuadros que nos están dando de cómo utilizar las muestras, ¿no? Las pruebas, digo yo. Ok, doctor, muchísimas gracias. Una última pregunta y acá dice, ¿por qué considera la doctora que en Ecuador hemos tenido un alto número de fallecidos? Esa es la pregunta, como dicen acá. La pregunta de los 64 millones o algo así dicen acá. Bueno, si aplicamos lo que les acabo de decir en los 40 minutos pasados, podría haber unas diferencias en los genomas. Y tengo colegas genetistas ecuatorianos que están hablando ya acerca de este tema y que les recomiendo a ustedes que se informen, porque obviamente esa podría ser una de las causas. Definitivamente hay diferencias en ciertas poblaciones. Hoy en día hay sitios donde, en el país mío, por ejemplo en Colombia, donde no hay ni una sola persona infectada, mientras en otros sitios hay muchos. Claro, también hay factores del ambiente, ¿no? La habilidad de tener servicios médicos, la población, qué tanta aglomeración de población hay, los estatus socioeconómicos, todas esas cosas, por supuesto, que sugieren. Yo vivo en San Diego y a pesar de que en Los Ángeles, que está a 2 horas de aquí, es el centro donde hay más infecciones en el estado de California. En San Diego, por lo que es una ciudad mucho más extendida, con mucho más verdor y cosas al aire libre, hemos tenido una incidencia muchísimo menor que la que se ve en estos días en Los Ángeles. Entonces, me imagino, yo no conozco los detalles de la situación en Guayaquil, pero me imagino que hay varios factores, como en todo, ¿no? No podemos decir que es uno solo, tienen que haber una multitud de factores que desgraciadamente se unieron y que permitieron que esto sucediera. No quiero ni empezar a hablar de la respuesta, del gobierno a la epidemia, porque eso, como ustedes saben, es un tema un poquito escabroso, pero Sí. otro factor que también influye. Y por último, la colaboración de todos los humanos, porque hay mucha gente que está siendo muy irresponsable. No sé si ustedes vieron, pero aquí en mi país, aquí en los Estados Unidos, abrieron las playas y la semana pasada yo vi unas fotos que yo no podía creerlo. Había En los lagos de cientos de Ozarks. gentes metidos en la playa, metidos en una piscina todos juntos, nadie tenía máscaras. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que hoy en día, con todo lo que se está hablando,
haya personas que sean tan irresponsables, pero eso está sucediendo. Entonces hay factores culturales y otro tipo de factores. Doctora, muchísimas gracias. De verdad le damos las gracias y bueno, ahora damos paso, vamos cerrando y la doctora, nuestra directora comercial, la doctora Luz Estela Hernández, bueno, va a cerrar nuestra excelente reunión. Gracias, doctora. Con mucho gusto. Muchas gracias, Becky. Ha sido realmente un gusto para nosotros, un privilegio contar con tu presencia en esta primera webinar, seminario web con el que está abriendo su programa de educación continua, Laboratorios HG. Hoy nos han acompañado médicos prestigiosos que han sido de esta casa durante mucho tiempo, invitados por todo nuestro equipo comercial. Nos ha acompañado nuestra gerente general, Mayra Holst, y los accionistas de la compañía que también han estado pendientes de este seminario web. Gracias, doctora Becky, gracias, doctores, por estar con nosotros, por acompañarnos, y gracias a todo el equipo comercial y al equipo del Laboratorio HG, porque han estado también, el staff ha estado con nosotros. Así que esperamos que este tipo de seminarios web sigan rindiendo los frutos necesarios de capacitación, de mejora continua, y esperamos también contar con usted en un futuro cercano, doctora. Muchas gracias. Gracias a todos, muy amables por su presencia en esta webinar. Muchas gracias. Okay. Vamos a tenemos grabado esta webinar y vamos a poderla compartir con nuestros médicos y con nuestros asociados. Bien, y si hay alguna otra pregunta, bueno, en nuestro sitio web pueden dejar la pregunta. Nuestros representantes también en algún momento pueden conversar con ustedes para ver la forma de volver a acceder a la charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Rescato la puntualidad y el hecho de que dentro de la hora hayamos logrado los objetivos que nos propusimos. Así que en buena hora también. Muchas gracias y una feliz tarde. Hasta luego, gracias. Bueno, Gracias. hasta luego. Que estén muy bien.